Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos como cada 2 semanas a visitar la geografía del Yiddish y a visitar la ciudad de Lublin o Lublin en Yiddish de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, en efecto vamos a iniciar nuestra segunda visita a Lublin, recordando que en 1795, finales del siglo XVIII, el Imperio Austríaco anexó la ciudad a su territorio tras la tercera partición de Polonia. En 1815 volvió a ser territorio polaco bajo Imperio Ruso. Desde 1918 hasta 1939 estuvo en la República de Polonia y durante la Segunda Guerra Mundial, 1939 hasta 1945, fue ocupada por Alemania. Pero vamos atrás. Cuando en Europa tuvo lugar la contrarreforma cristiana, se sufrió un periodo convulso y muy hostil para los judíos europeos en general y especialmente para la Kehilá de Lublin, que afrontaba su reconstrucción después de los desastres con los que había acabado la centuria anterior y que hemos mencionado en nuestra primera visita. Los ataques sufridos habían llevado a una merma de actividades y al empobrecimiento de los integrantes de la comunidad. Además, seguían estando vigentes las estrictas restricciones de las autoridades para frenar el desarrollo comercial de los judíos. Pero en los inicios del siglo XVIII, concretamente en el año 1703, el rey Augusto II tomó en cuenta la lealtad que la Kehilá lublinense había tenido durante la guerra con Suecia y renovó los privilegios que en siglos anteriores otros monarcas habían concedido a los judíos. Pese a esta favorable situación, la comunidad local no consiguió recuperarse por completo hasta la segunda mitad del siglo. Por entonces los vecinos judíos eran aproximadamente 2.500, residentes en el barrio judío de Potsdamje, otra vez, como también en la cercana Kalinodolsk-Zhizna e incluso en otras dos zonas suburbanas, Piaski y Vieniavia. En el año 1759, al igual que ocurrió con otras ciudades de Europa del Este, visitó Lublin el pseudomesías Yakub Frank, creador del movimiento llamado franquismo en su honor. En sus prédicas y enseñanzas mencionaba al judaísmo, al cristianismo y a la cábala de forma muy diferente a como lo hacía la judeidad ortodoxa, que se opuso con fuerza a sus mensajes. Esta corriente no consiguió un gran impulso ni muchos seguidores y culminó en que algunos de sus adeptos se bautizaran en la fe católica y se asimilaran a la cultura polaca. Casi al final del siglo XVIII y durante el siguiente, la región de Lublin pasó a ser un centro importante de la corriente jasídica. Llegó con fuerza de la mano del tzadik Yankov Yitzhak Horovich, al que la historia conoce como el José o vidente de Lublin, que consiguió que la ciudad fuera un referente del movimiento jasídico en Polonia, aunque a su llegada, que se cree que fue en el decenio de 1780, no fue bien recibido por los rabinos locales. Así es que se fue a vivir a la cercana localidad de Vieniava, donde había una pequeña comunidad. Cuando ya hubo ganado seguidores, lo que ocurrió bastante pronto, pasó a residir en Potsdamje, donde vivían más judíos, y allí abrió el primer clois, o casa de oración jasídica, desde donde impartió sus enseñanzas. Sus adeptos pensaban que era el ángel de Dios y afirmaban que podía hacer milagros, mientras que los judíos ortodoxos lo acusaban de herejía. Sin embargo, a finales de ese siglo XVIII, la popularidad del vidente creció tanto que incluso con los impedimentos que había para viajar y cruzar fronteras, fueron miles los hasidim que acudían a verlo desde diversos puntos del país. En ese momento, la población judía de la ciudad ascendía ya a 4.500 personas. Al iniciarse el siglo XIX,
Casi el 50% de los vecinos de Lublin eran judíos y la Keilah se convirtió en la segunda de Polonia en número de integrantes tras la de Varsovia. La muerte de Horovich en 1815 fue una tragedia, ya que cayó al vacío desde una ventana de su vivienda. Esto también fue motivo de controversia entre partidarios y la ortodoxia. Los primeros afirmaron que su muerte era un castigo, porque en lugar de pedir o rogar que llegara el Mesías, el vidente lo exigía con vehemencia, mientras que sus detractores pensaban que había sido un accidente cuando Horovich estaba bajo los efectos de alguna sustancia tóxica. Muchos judíos del mundo entero peregrinan para visitar la tumba de este tzadik hasta el día de hoy y dejan allí los llamados kvitlech, unos papelitos, unas notitas con mensajes donde piden que el hombre santo allí enterrado interceda por ellos ante la divinidad. La saga de los rabinos hasídicos fue longeva en Lublin, llegando hasta la Segunda Guerra Mundial. El último de ellos fue Shlomo Eiger, que murió durante la Shoah en el campo de concentración de Belzec. Pasada la mitad de la centuria, en 1864, la comunidad judía censada en Lublin era de 12.922 personas, el 60% de toda la población del municipio. El motivo de este crecimiento, entre otros, fue la ley promulgada 2 años antes que homologaba los derechos de los judíos a los del resto de los ciudadanos. Esto acabó con las limitaciones de residencia y poco a poco la población judía fue reemplazando a los cristianos en el casco antiguo de la ciudad, instalándose en las zonas céntricas y comerciales. De hecho, era de propiedad judía la mayoría de los establecimientos relacionados con el comercio o los oficios artesanos. Estos cambios y avances solamente incluyeron a los más ricos e incluso a los más asimilados a la cultura del país. Ya desde el inicio de la centuria esta clase social tenía viviendas suntuosas y era propietaria de plantas de elaboración de tabaco, molinos, fábricas de cerveza, curtidurías, entre otras industrias y de muchas tiendas. Pese a lo mencionado acerca de la mundaneidad de este grupo de judíos privilegiados, la comunidad siguió sosteniendo escuelas, periódicos y asociaciones sociales y deportivas. Un hospital judío fue establecido en el año 1886, edificio que por cierto sigue en pie hoy en día como clínica ginecológica. La línea ferroviaria inaugurada en el año 1877, que conectó a Lublin con Varsovia, acrecentó aún más el desarrollo económico. En el año 1897, un censo arrojó la cifra de 23.586 vecinos judíos, manteniéndose el porcentaje del 60% sobre la población total. Por esa época, entre las nuevas fábricas que se fundaron, varias también tenían dueños judíos y algunas actividades industriales, como el bronceado. Los judíos eran propietarios del 95% de estas industrias. Asimismo, se desarrolló mucho también la vida política en la ciudad, que a la vez se convertía en un referente cultural judío. Se creó una escuela hebrea, nacieron sindicatos judíos, se formó la rama local del Bund y aumentó el número de imprentas y librerías. En la primera década del siglo XX, en 1908, nació la Asociación Cultural Azomir y 2 años más tarde se creó una institución cuyo objetivo era la difusión de la lengua y la cultura judía hebrea. Las actividades del Bund proliferaron durante los años de la Revolución de 1905-1906 y también se sumaron seguidores a los movimientos sionistas. Durante la Primera Guerra Mundial continuó el desarrollo cultural judío. La vida social tuvo un renacer en 1915, en medio de la guerra, cuando las autoridades del Imperio Austrohúngaro iniciaron una política liberal muy beneficiosa para los judíos.
Eso se notó en el crecimiento aún mayor de las instituciones de enseñanza. En 1916 había 15 escuelas privadas, entre ellas 3 de enseñanza secundaria judía. Ese mismo año comenzó a editarse el primer periódico judío en lengua polaca de frecuencia mensual, titulado Myśl Żydowska, Pensamiento Judío. Nació un teatro amateur y la primera biblioteca pública que dirigía la Keilah. Los judíos liublinenses también se implicaron en la política municipal y varios de ellos fueron concejales. Tras la guerra, en 1918, vio la luz el primer número del diario Lubliner Tagblatt, que reflejaba inicialmente las ideas del Volkspartei, el Partido del Pueblo, y más tarde fue vocero del Bund, publicación que se editó hasta el año 1939. Hacia 1921, los judíos de Lublin ya eran 37.337 según el censo de ese año. Y bien, de esta segunda visita a Lublin destacan, entre otros, Franziska Hanna Arnstachnova, nacida en el año 1865 con el apellido Meyerson. Fue poeta, autora teatral y traductora. Suele llamársela la leyenda de Lublin. Al acabar su formación en la escuela secundaria para niñas de la ciudad, se marchó a Alemania para cursar estudios universitarios en biología. Viajó mucho por la geografía europea y a los 20 años se casó con el médico y activista social Marek Einstein, de quien tomó el apellido. Ese mismo año dio a conocer su primer poema, Naokresie, a bordo de un barco, publicado en un periódico polaco. Su primer libro de poesía se editó en 1895 con el título Poesie, dedicado a su madre Malvina Meyerson, que era novelista. Este volumen la situó de inmediato como una voz relevante de la poesía polaca. Luego apareció en el año 1899 la obra también titulada Poesie, a la que a la autora subtituló Seria Druga, que significa segunda serie. Este libro se reeditó en 1911. En el mismo se incluye un poema dedicado a su esposo y otro que se considera una de sus mejores composiciones, donde la autora recuerda un viaje realizado a la región italiana de Trentino Alto Adigio. Los especialistas sitúan la obra de esta poetisa en la corriente literaria llamada Joven Polonia. La autora falleció en el gueto de Varsovia en el año 1942. Itzhak Sadeh nació en esta misma ciudad como Itzhak Landsberg en 1890. Entre los años 1917 y 1919 fue asistente de Joseph Trumpeldor en la fundación del movimiento de Jalutz, el pionero, y al año siguiente emigró a Israel, donde fundó y fue uno de los líderes del Dut HaAvodah, batallón de trabajo. Desde entonces se dedicó a la carrera militar antes y después de la creación del Estado de Israel. Fue el comandante de la Haganah en Jerusalén, participó en la batalla por la defensa de Haifa, fue uno de los fundadores del Palmaj en el año 1941, unidad en la cual ostentó la comandancia de mayor rango durante 4 años y donde lo apodaban Azaken, el viejo. Como comandante general de la Haganah, combatió a las fuerzas británicas a la vez que dirigía las iniciativas para la inmigración clandestina de judíos a Israel. En 1948, al inicio de la Guerra de Independencia, Sadeh consiguió una importante victoria cuando las tropas sirias atacaron el kibutz Mishmar HaEmek con el objeto de partir el territorio, a raíz de lo cual fue ascendido al rango de brigadier o aluf en hebreo. Asimismo organizó la primera brigada armada de las Fuerzas de Defensa de Israel. Al acabar la Guerra de la Independencia en 1949, el Palmaj fue disuelto y Sadeh dejó la carrera militar.
En otro orden de cosas, escribió relatos, ensayos y también firmó artículos con el seudónimo Y. Noded o Y. Wanderer. Tanto Noded como Wanderer significan errante en hebreo e yiddish respectivamente. Los relatos se reunieron en una colección titulada Misaviv la Medurá o Alrededor de la Hoguera. Era un gran aficionado e instructor de deporte, integró el equipo atlético Apoel y el lema Alafim y no Alufim, miles y no campeones, le pertenece. Itzhak Sadeh murió en el año 1952 en Tel Aviv. Llevan su nombre los kibutzim Nir Itzhak y Mashavei Sadeh, ambos situados en el Negev. La carrera alrededor del monte Tabor, Akafat Atabor, que suele contar con gran participación de deportistas y soldados, se celebra en su honor. Yankev o Yakov Gladstein, nacido en el año 1896 en Lublin, dejó escritos 13 libros de poesía y 3 novelas, además de haber sido un prolífico autor de artículos periodísticos y ensayos. La suya era una familia de músicos y rabinos. Sus padres seguían las ideas de la Ascalá, el iluminismo judío. No obstante, él recibió una formación judía tradicional hasta los 16 años y estudió literatura en lengua yiddish que su padre apreciaba. Al mismo tiempo se formó en otras asignaturas de tipo secular con profesores privados. Al acrecentarse el antisemitismo en Lublin en el año 1914, decidió emigrar a Nueva York, donde ya vivían algunos de sus parientes. Un mes después de su llegada a esa ciudad, se publicó su primera obra que tituló A Gefährliche Frau, una mujer peligrosa. Trabajó en varios talleres donde los inmigrantes eran muy explotados mientras estudiaba intensamente inglés, pero no era un hombre de gran resistencia física para realizar ese tipo de labores y tenía intención de estudiar, por lo que con ayuda de sus parientes ingresó en la Universidad de Nueva York y se matriculó en la carrera de Derecho en 1918. Junto a otros autores judíos contemporáneos, publicó en el año 1920 un manifiesto acerca de la poesía introspectiva, que sería el documento fundacional del grupo de vanguardia al que perteneció, llamado In sich, en sí mismo. Fue uno de sus más importantes representantes y coeditor de una publicación del mismo nombre en la que publicó él poesía, más de 600 ensayos y numerosos artículos. También colaboró con otras importantes publicaciones en lengua yiddish, en ocasiones utilizando seudónimos como Y. Jungmann o Gimel Dalet, entre otros. En el año 1938, en un poema titulado A Gute Nacht dir Welt, Buenas noches, mundo, Gladstein profetizó el gran desastre que se avecinaba para el mundo y especialmente para los judíos. Durante la Shoah y en años posteriores, su obra adquirió un tono trágico, pero incluso teñido por sentimientos de duelo, su trabajo siguió siendo brillante, su dominio del lenguaje notable y de una inmensa sensibilidad. Yankev Gladstein falleció en Nueva York en el año 1971. Y hasta aquí, Jorge, nuestra segunda visita por Lublin. Bueno, una segunda visita que creo que seguirá teniendo alguna posterior, ¿no? Sí, porque nos hemos quedado a las puertas de la Segunda Guerra Mundial y que fue como en prácticamente todos lados, en Polonia, muy trágica, pero que además hubo específicamente un gueto situado en Lublin y ya conoceremos entonces lo que pasó en otras visitas. Pues hasta entonces, que será dentro de 2 semanas. Muchas gracias, Barda Fishbein, y volveremos a encontrarnos recorriendo esta geografía del Yiddish. Gracias a ti, Jorge. Saludos a los oyentes de Radio Sefarat y nos vemos en 2 semanas.